Hi there, thanks for having me. My name's Jason DeVoe. I'm in Hola, ¿cómo están? Mi Ontario, nombre Canada, es and I would rather Jason be there DeVoe with you where it's y hot and estoy en sunny, Ontario, but Canadá. it looks like this is how we're going to have to do it. I'm with the Ministry of Agriculture, Food Estoy and en el Rural Affairs Ministerio in de Ontario, Agricultura y Canada, Asuntos Rurales de and I'd like Canadá to talk to y you fui invitado a about hablar the basics sobre of using ayudantes y adjuvants. sus I bases. suspect Sospecho a que lot muchos of de you ustedes already conocen know en all of profundidad this, el but we'll tema, go pero de over it todos modos anyway. repasaremos nuestra visión. What is an adjuvant? ¿Qué es un adyuvante? Hay muchas definiciones. En nuestro caso vamos a utilizar que es una sustancia adicionada a un pesticida en su formulación o mezcla de tanque capaz de mejorar las propiedades del caldo y también las propiedades físicas de la mezcla. En otras palabras, un adyuvante es un montón de cosas diferentes. Desde que existen las aplicaciones, las personas, los productores han utilizado diversas sustancias en sus aplicaciones sin resultados demasiado probados y eso ha generado cierta desconfianza. Sustancias como jabones, querosén, azúcar, harina, resinas, incluso hoy hay productores que conozco que utilizan melaza en sus montes frutales para prevenir la helada. En los Estados Unidos, los adyuvantes no están regulados por la EPA, que es la Agencia Ambiental de los Estados Unidos. En el 2001 se inició una certificación por la CPDA, que es el Consejo de Productores de Agrotecnología y Distribuidores, y crearon una certificación voluntaria en la cual se tienen que cumplimentar 17 normas como seguridad y eficacia. En Canadá sí están regulados los adyuvantes por la Agencia de Regulación de Canadá y no conozco sobre la regulación o qué normas existen en regulación sobre adyuvantes en América Latina. Los adyuvantes pueden mejorar en cada una de las etapas de las aplicaciones, desde la estabilidad de la formulación en la mezcla y la compatibilidad, hasta cómo se forman las gotas en la pastilla y cómo las gotas salen desde la pastilla hacia el blanco. También pueden mejorar la deposición e incluso la penetración. Los adyuvantes pueden ser agrupados según funciones y en este caso voy a mostrar los de utilidad, por ejemplo, los acondicionadores de agua, los que pueden mejorar la compatibilidad entre activos, los que ajustan pH, los que disminuyen la espuma, los que mejoran la deriva y otros que pueden ser utilizados, por ejemplo, para marcar en el campo o incluso los que llamamos como mejoradores de la deposición, como la retención y la dispersión o el ingreso de los productos. El otro gran grupo es lo que denominamos como adyuvantes activadores y en este caso están mejorando ya el comportamiento de la sustancia una vez que ingresó o que se depuso sobre el blanco. Entonces comenzaremos con los formulados que mejoran la estabilidad. En este caso estoy mostrando una tarjeta de los años 50 donde las cosas eran bastante más simples y en esta situación, en esta formulación solamente habían 3 ingredientes activos y un inerte para completar. Hoy en día hay herbicidas que tienen incluso 40 ingredientes dentro de su formulación. Y no siempre esa cantidad de productos o de ingredientes dentro de la formulación se llevan del todo bien. Estos formulados necesitan sí o sí de los adyuvantes para asegurar que ese activo se mantenga en el tanque y asegure la calidad de ese activo. Estos productos ayudan, digamos, a que se mantengan estables en los bidones, previenen, digamos, de que no se generen floculaciones o concentraciones indeseadas, que no se separen las fases e incluso también previenen, digamos, de que las variaciones de temperatura afecten a la eficacia y eso es mucho trabajo y ahí nos trae la segunda parte que es la mezcla y la compatibilidad. Vamos a hablar solamente de la calidad de agua en este momento y la mezcla y cómo afecta esto a su performance. El agua es una parte sumamente importante de las aplicaciones y en general el productor no le presta demasiada atención. Por ejemplo, los niveles altos de calcio o magnesio que denominamos como dureza pueden reducir la
la performance de muchos herbicidas. Si el agua, por ejemplo, tiene más de 350 partes por millón de dureza o de carbonato de calcio, el agua puede ser trabajada con adyuvantes. En este ejemplo, el sulfato de amonio al 1 o 3% volumen en volumen. Pero de todos modos, tengan cuidado porque al agregar fertilizantes foliares, las sales pueden causar incompatibilidades no deseadas. De hecho, en el caso de aquí en Canadá, estamos ahora lidiando con una situación en trigo donde estos fertilizantes foliares utilizados para corregir agua están produciendo algún cambio fisiológico y afectando a nuestros cultivos. La alcalinidad también es otro factor que puede inhibir a los herbicidas y afectar a la mezcla. Bicarbonate or alkalinity is another water problem. If your water is the wrong pH, por ejemplo, si tu pH del agua que utilizas está por encima de 8, los insecticidas pueden reducir, algunos insecticidas pueden reducir de manera considerable su vida media. En el caso de un insecticida muy conocido que utilizamos aquí, el pH cuando se encuentra a niveles alcalinos puede reducir a la mitad su vida media y es un problema muy común en los productores. También el pH, un buen ejemplo, es pHs ácidos. Cuando trabajan, por ejemplo, en el caso de dicamba, pueden aumentar la volatilidad del producto. Y la imagen que está atrás, que es un caldo cortado, es una situación de un productor donde había aplicado un herbicida que él ya conocía y cuando él corrigió el pH para ese herbicida, pero luego agregó 2 o 3 productos más que no había evaluado, generó esa situación. Le decimos budín, se cortó. En Argentina posiblemente hay otras denominaciones, pero el pH ideal es específico para cada producto y cambia con cada adición de cada producto. Por eso pedimos siempre a los productores y a los técnicos que lean la etiqueta. Acá les estoy mostrando una situación que incluso me pasó a mí en un ensayo de dicamba, donde teníamos un nivel de agua bajo y una agitación alta y ocurrió esta situación de espuma no deseada. Lo interesante de esta imagen que les estoy compartiendo es que de todos modos habíamos usado un antiespuma, pero no fue suficiente para esta condición y situación específica. Si van a aplicar los antiespuma o los agentes de compatibilidad, aplíquelo previo al uso de los pesticidas en el tanque y luego aplicar los otros adyuvantes en el tanque, siempre siguiendo las direcciones de la etiqueta basadas en la formulación. Y si usted no está seguro, porque nunca utilizó esta combinación, haga su propio test en una jarra. Lo que están mirando aquí es un experimento que hicimos hace un año. Y aquí teníamos un problema entre algunos fertilizantes foliares y algunos herbicidas. Y lo que ocurría era que los mismos productos en un orden diferente podían ser mezclados. Lo que ven a la izquierda era cuando se formaban los precipitados y a la derecha fue cuando cambiamos el orden de aplicación en el tanque y ahí pudimos lograr una buena mezcla. Ahora hablaremos de la formación de gotas. Los productores que saben que quieren hacer un buen trabajo tienen en claro, digamos, que deben tener un buen número de impactos sobre su blanco. El agua por sí misma tiene una alta tensión superficial. Lo máximo que se puede esperar de una gota de agua sobre un blanco es que duplique solamente su área de contacto. Si quieres mejorar, por ejemplo, la superficie de contacto, hay que hacer una dispersión mecánica, por ejemplo, aumentando la partición de esa gota, lo que equivale a la reducción del tamaño de las gotas. Pero ¿qué pasaría con la deriva o con la evaporación? Entonces, al reducir el tamaño de gota, uno puede cubrir un área mucho más amplia. Aquí mostramos un ejemplo de una gota de 200 micrones y cómo, digamos, al reducir el tamaño de esa gota, se puede aumentar hasta el 300% del área que estoy cubierta. Por eso los productores se ven tentados a utilizar gotas más pequeñas,
pero esto tiene claramente contraindicaciones. Por más que uno reduzca el número de gotas y aumente el blanco en un laboratorio, digamos, hay problemas claros a nivel de campo que se derivan de utilizar gotas de tamaño tan pequeño. Aquí es donde los adyuvantes, digamos, nos pueden dar una ventaja. Los adyuvantes pueden afectar el tamaño de la gota, y el tamaño de la gota tiene que ver con la vida media de esa gota, y también claramente esto va a mejorar, digamos, el potencial de deriva y la vida media de esa gota, asegurando el tiempo que necesita para llegar al blanco. La diferencia que existe en las gotas y en la formación y en el líquido que sale de la pastilla. A pesar de que esto es para situaciones de montes frutales y para cultivos extensivos, podemos utilizar esta información. Les marco con dos flechas rojas. Hacia arriba, digamos, son las gotas que se van justamente con las corrientes hacia arriba, y son las gotas pequeñas, y hacia la derecha las gotas que son muy pequeñas, que tienen energía suficiente, pero de todos modos terminan, por su tamaño, terminan perdiéndose por situaciones de baja humedad. Entonces, cuanto más gruesa la gota, más tiempo tiene para sobrevivir y más energía tiene para llegar al blanco. Aquí les voy a mostrar un cuadro donde diferentes tamaños de gotas muestran diferentes niveles de sobrevivencia. Entonces, en la columna de la izquierda, de 40 a 1000 micras, les doy un ejemplo. En la columna que le sigue, ¿a qué equivale? Por ejemplo, 40 es una niebla, y una gota, por ejemplo, de 500 micras es una lluvia moderada, y de 1000 micras también algo más gruesa. Entonces, centrémonos en estos dos tamaños de gotas, 100 y 200 micrones, y lo que les muestro aquí es que una gota de 100 micrones, de 4 a 7 segundos puede evaporarse, y solamente con duplicar su tamaño a 200 micras, esto aumenta a más de 30 segundos. Entonces, entender cómo el tamaño de la gota afecta a su evaporación es sumamente importante para entender el proceso y la importancia del tamaño de las gotas. Entonces, ustedes pueden conocer o no lo que les estoy mostrando, pero cuando compran una pastilla y les dice, digamos, que genera un determinado tamaño de gota, lo que indica el fabricante es solamente un promedio, y ese promedio se distribuye según el gráfico que les estoy mostrando. De hecho, aquí les estoy mostrando un gráfico en el cual el tamaño medio es de 174 micrones, un tamaño aceptable, pero el 10% de esa aplicación está por debajo de 75 micras, lo cual es muy pequeño, y el 10% está por arriba de las 324 micras, que es un tamaño muy grueso. Entonces, sobre esta curva, digamos, les quiero mostrar que los adyuvantes pueden trabajar. Los adyuvantes pueden reducir ese 10% de gotas muy pequeñas que no llegan nunca al blanco, como mostramos hace unos momentos, y también pueden reducir esas gotas muy pesadas que también, digamos, están desperdiciando activo y que muchas veces tampoco llegan al blanco. Esta imagen viene de Winfield Solutions y va a mostrar para una pastilla de rango extendido TIGET qué ocurre en un túnel de viento. Entonces, esta pastilla sabemos que es una pastilla, digamos, susceptible a deriva, y puesta en esta situación de ensayo en un túnel de viento, van a poder ver a la izquierda solo el herbicida, y a la derecha, digamos, el herbicida más un adyuvante. En este caso era un adyuvante denominado Interlock, pero fíjense cómo cambian y cómo reducen las gotas más gruesas. We'll always find coarser droplets on the outside, and you can see that, and finer droplets on the inside. Now let's talk deposition. Y ahora hablaremos de la deposición y el ingreso de los herbicidas. Entonces, desde que los productos llegan una vez que están en la hoja, ya desde la pastilla no podemos hacer mucho más, y todo dependerá de la formulación del herbicida y de las condiciones también que ocurran en ese momento. Entonces, aquí vamos a hablar sobre los surfactantes no iónicos, ¿sí? ¿Qué son los surfactantes no iónicos? Digamos, son agentes activos de superficie. Los surfactantes pueden hacer 4 cosas por ustedes. La primera es que pueden mejorar la adhesión
y la retención del producto. La segunda es que puede mejorar la cobertura de esos productos. Y también pueden mejorar el ingreso, en el caso de los herbicidas sistémicos en la planta. Y también pueden mejorar el comportamiento de ese herbicida a la susceptibilidad a ser lavado por la lluvia. A la izquierda se ve sin el adyuvante y a la derecha con el adyuvante. Y fíjense qué diferencia consistente en ese líquido, en esa distribución y la cobertura sobre la hoja. Entonces, hace un rato cuando les hablaba del tamaño de la gota y cómo mejorar esa superficie, y había una forma mecánica de hacerla, que era reducir el número de gotas, pero eso nos llevaba a generar gotas derivables, hay otra forma de mejorar, y no es mecánica, sino que es a través de la reducción de la tensión superficial. Entonces, lo que les quiero comentar, y es un dato interesante, es que utilizando un reductor de tensión superficial, con la misma gota, uno puede aumentar 10 veces la superficie de contacto sin tener que requerir a la forma mecánica de reducir el tamaño de gota. Y aquí les muestro una situación en la cual los blancos no son todos iguales de humectar o de cubrir. En este caso, digamos, la hoja de parra no es lo mismo que los frutos. Y esto puede ocurrir por diferencias en las superficies de los vegetales. Y cuando hablamos de la cobertura necesaria, tenemos que tener claro de qué parte de la planta, de qué parte del vegetal estamos hablando y cuál es exactamente nuestro blanco y sus características para seleccionar ese adyuvante. Y algo que es importante, un concepto también que quiero remarcar aquí, digamos que cuando utilizan adyuvantes no tiene nada que ver con la dosis del activo que están utilizando en el campo. El adyuvante se regula, digamos, por volumen y no por las dosis de productos activos que ustedes quieren hacer llegar. Y aquí les voy a mostrar, digamos, lo que se denominan como super spreader. Por ejemplo, los órganos siliconas. En la izquierda les estoy mostrando una aplicación con la cantidad correcta de productos de volumen en volumen, y a la derecha una cantidad, digamos, que no tiene la suficiente cantidad de este producto por utilizar altos volúmenes de agua y no regular la cantidad de adyuvante de volumen en volumen y sí en hectárea. Y fíjense qué diferente es el efecto sobre las hojas. Y les mostraba recién imágenes de esas hojas en las que el lado de la izquierda estaba regulado de manera correcta con ese mejorador o super humectante, y eso asegura la calidad de la dispersión del activo sobre la hoja. A la derecha, claramente, eso no es un efecto deseado. Y por otro lado, si alguien está interesado en cómo se generan esas imágenes, digamos, eso se hace con líquidos que son sensibles, y se les utiliza un líquido UV y después toma con una imagen de fluorescencia. Es una muy buena forma de generar docencia y ver, digamos, cómo esos agentes dispersantes realmente funcionan y son súper efectivos. Y aquí les muestro justamente la comparación de la misma gota con la misma concentración de ese adyuvante, en el caso de la izquierda sobre una tarjeta hidrosensible y en el caso de la derecha sobre la hoja. O sea que claramente no es una buena forma de evaluar el efecto de un adyuvante si queremos mejorar la cobertura, evaluarlo a través de una tarjeta hidrosensible. Entonces, si realmente quieren hacer un ensayo y son curiosos y quieren ver ese efecto, las tarjetas hidrosensibles no les van a servir para evaluar. Otro adyuvante que les voy a comentar son los penetrantes. Y aquí les voy a mostrar un ejemplo de un producto. Fíjense, a la hora 0, ese producto se había solo movido en esa hoja, y 6 horas más tarde, fíjense, por sistemia, este producto se había movido a todas las otras hojas. Ahora, lo que les estoy mostrando, que son efectos realmente muy buenos y llamativos de los spreaders, como vimos recién con el wetter, y también aquí cómo mejora la sistemia. Uno pensaría que ¿por qué no lo pongo siempre en el tanque si los efectos son tan buenos? Pero tienen que ser realmente cuidadosos. Pero entonces, digamos, en lo que hay que ser cuidadoso es que a veces, digamos, mejoran tanto el ingreso de los herbicidas, que es lo que estaba mostrando en este caso, que en algunos casos puede ser no deseado, y eso puede generar un cambio en la selectividad y generar fitotoxicidad.
Entonces existe un cierto balance, ¿no?, entre eficacia y selectividad. Por ejemplo, en el caso de frutas y vegetales puede generar residuos no deseados. Entonces hay que manejar con cuidado estas características de los adyuvantes. En algunos casos pueden ser ventajas y en otros casos pueden ser ciertas desventajas. Entonces aquí les voy a dejar algunos mensajes para ir cerrando y para que lleven a sus casas, a sus campos. En el caso de la derecha, la imagen es muy clara de mostrar cierta incompatibilidad entre glifosato, que es lo que está en azul, y en amarillo es otro producto que utilizamos aquí denominado Proud. Entonces, utilicen los modificadores de la calidad de agua siempre y cuando los necesiten. Utilicen análisis y a partir de ahí generen recomendaciones. Si van a utilizar mejoradores o activadores, puede ser una buena idea en algunos casos y otras veces no necesariamente. Si existe información o si alguien les recomienda un adyuvante para utilizar con un activo determinado, pero no tiene información de qué va a ocurrir, les recomendamos que no lo utilicen. Tienen que tener claro la recomendación del fabricante e información para tomar decisiones. Traten de reducir el número de productos que utilizan en el tanque. La apuesta más fácil es tratar de minimizar la cantidad de activos que utilizamos y tratar de también, en el caso que necesitemos utilizar un número de activos determinado, utilizar premezclas ya generadas por los fabricantes. Una vez más, no mezclen productos que no conocen o que la propia etiqueta dice que no lo hagan o que ni siquiera existe información. También un mensaje que les quiero dejar es que los surfactantes son una herramienta genial y que realmente funcionan, pero para utilizarlos previamente tienen que haber hecho las cosas bien. Tienen que tener bien calibrada su pulverizadora, tienen que tener bien elegida la pastilla y las condiciones meteorológicas sobre las que van a aplicar deben ser las correctas. Si quieren aprender más sobre adyuvantes, fui participante de este manual generado por Purdue y lo pueden bajar de manera gratuita de este link que les estoy dejando. También, si quieren profundizar en más información, los invito también a conseguir esta guía de la que formé parte y fui autor. Y la pueden también bajar de manera gratuita del link que les dejaba ahí, y lo hice con mi colega Tom Wolf en nuestro sitio que se llama Sprayers 101. Los invito a que entonces a que bajen esa información, a que visiten nuestro sitio, y si incluso quieren tomar contacto conmigo, aquí les dejo mi email y el email de mi socio Tom Wolf, y ha sido un placer mostrarles nuestra información y dejarles algunos mensajes y recomendaciones.